Pasión tricolor, Nacional nos une. Pasión tricolor. Cada día más gente elige Querubín. Cada día limpiamos más con Querubín. Mi mundo va perfumando, mi casa queda brillando. Querubín. Termina una aventura, termina un periplo, termina un torneo para Nacional que es el primero del año en el ámbito local y que por supuesto que no termina como todos hubiéramos deseado, pero que al menos marca el cumplir con la obligación que se tenía en esta última jornada para mantener ilusiones hasta el último momento de quedarnos con el torneo de apertura. Una tarea larga, 3 meses y medio nos separan de aquel lejano 2 de febrero, en lo que se acuerdan, ya en la primera fecha dejábamos unidades ante el Montevideo City Torque, y en la segunda también, cuando no nos podíamos quedar con el clásico, y después vinieron un par de victorias, pero en la quinta también, otra vez, resignamos puntos ante River Plate en aquel partido en el Francini. Y hago este ligero repaso porque recién nos recordamos, por ejemplo, del choque ante Juventud, que perfectamente debió ser triunfo, tuvo que ser triunfo, para sumar 3 puntos más para nosotros, pero bueno, para empezar a entender qué nos trajo hasta esta situación. Aquellos primeros encuentros, aquel primer tercio del campeonato en el que demasiadas unidades perdimos, obviamente, y que nos llevaron a tener una segunda mitad del torneo de apertura prácticamente que perfecta, como la teníamos que tener para poder llegar en condiciones. Y aún así, ya el tema no dependía de nosotros estrictamente, sino que se nos tenía que generar algún partido en el que los que iban arriba dejaran unidades como para poder acercarnos. Y así fue, y nosotros cumplimos con la mayoría de esos encuentros con victoria, y algunos de los que iban arriba fueron dejando unidades que nos permitieron acercarnos y llegar a esta última fecha en esta situación. Victorias sucesivas, seguir sumando de a 3 para el caso de Nacional, más allá del rendimiento que ahora vamos a abordar, el llegar a esta última fecha teniendo una obligación, la de ganar, teniendo que cumplir con nuestro objetivo, que era quedarnos con la victoria aquí en el parque, y después, bueno, sí, esperar por lo que pasara en las otras canchas, fundamentalmente donde jugaba el líder Liverpool. Y durante la mitad del compromiso no hicimos las cosas ni siquiera medianamente bien, como para ponernos en situación de esperar esa posible caída de los negriazules en su cotejo. Ni siquiera nosotros no solamente no ganábamos, sino que nos arrimábamos y comprometíamos bastante la victoria, jugando un primer tiempo que tuvo un montón de falencias, algunas de ellas repetidas, obviamente, y marcando un trámite del partido en el que prácticamente Nacional no pudo hilvanar casi que nada en materia ofensiva. Y la ilusión estaba centrada en el segundo tiempo, en que revirtiéramos parte de ese mal rendimiento que teníamos, donde el sector izquierdo era el más flojo, obviamente. Aquí decíamos, para la segunda parte, lo más conveniente para el equipo era que Báez no saltara al campo de juego, como finalmente no lo hizo, entró Romero en su lugar, y que Recoba no saltara tampoco, porque Jeremías estaba teniendo otro mal partido, que no saltara tampoco para el entretiempo, algo que tuvo una visión diferente desde la mirada de Pablo Peirano, porque a quien quitó para poner a Gonzalo Petit fue al colombiano Diego Erazo, peleado con la pelota, impreciso, lento en algunas jugadas, querendón, eso sí, hay que apuntárselo, ¿no? Tratando, de generar con su físico alguna jugada de peligro, pero sin poder concretarlo durante esos primeros 45 minutos. Entonces sacó a Erazo y mantuvo a Recoba en cancha. Y Jeremías no pudo levantar en su nivel, y después de algunos partidos, después de algunos minutos, en la segunda parte del partido, así sí decidió retirarlo para poner a Rómulo Otero. Pero no todo era problemas de la banda izquierda. No tuvo un buen partido Calione. A mí me gustó sí lo que hizo Lucas Morales en defensa, y creo que Millán cumplió. Los del medio también, Oliva y Boggio, trabajo a destajo, pero arriba estaba fundamentalmente el problema, donde nuestros futbolistas se mostraron imprecisos, se mostraron incapaces en la primera parte, hablo fundamentalmente de alguna conexión peligrosa,
porque siempre quedaba una pelota larga, porque siempre se paraba mal y quedaba demasiado lejos, porque el control no era bueno, porque el remate final tampoco, o el centro o la habilitación, y casi que dependimos de las corridas de Villalba y poca cosa más. Y para el segundo tiempo necesitábamos cambiar algo de la parte ofensiva. Aparece, para colmo, para males, en vez de un gol nuestro, el primer tanto de Defensor, que bueno, nos pone abajo en el marcador y nos traslada a un momento del partido donde no salía nada. Directamente Nacional era poco y nada. Creo que ya habían corrido unos 15 minutos aproximadamente, cuando bueno, a falta de fútbol, a falta de efectividad para manejar el balón correctamente, a falta de ideas para armar un juego colectivo, bueno, dijimos, hay que esperar otros factores. Cuando pasa esto no es nuevo, lo hemos hablado un montón de veces, apelar a la calidad individual o apelar, bueno, a otros atributos, cuando seguramente, y apoyado por el Parque, desde el punto de vista anímico, el equipo pudiera levantar, ¿no? Y de esa manera tratar de encerrar en su arco defensor, tratar de generar alguna chance de peligro, lo que en cuentagotas, es cierto, pero pasó. Nacional no fue un aluvión, Nacional no fue avasallante contra el equipo defensor, pero salió con otra postura. Mejoró Petit lo que estaba haciendo Erazo allí dentro del área. El venezolano Otero trató de asociarse llegando por izquierda fundamentalmente, con una buena jugada, tal cual es su estilo. En algunos casos se demoró bastante con la pelota, es cierto, pero en otros se incidió realizando alguna buena maniobra. Se contagió Romero, que trepó un par de veces al ataque, y así Nacional débilmente, sin mucho para ostentar, se fue arrimando cerca de la valla de Dabson, y fue así como en una pelota que parecía perdida, en una jugada que Romero trepó por izquierda, tiene un centro mal tirado, no había conexión, tampoco había gente prácticamente Nacional dentro del área en esa jugada, y cuando cruza prácticamente toda el área y parecía que se perdía afuera en instante nada más, se pega un pique de esos propios de él, una corrida de Lucas Villalba para llegar a la pelota, y no solo para llegar, sino para hacerlo un instante antes que el defensa de los fusionados, que lo barre, que le pega de abajo y que genera la pena máxima, que transforma en gol el Diente López. Empate, al menos, jugando poco, no jugando bien, pero empate al fin, y la necesidad de, amparados en esa igualdad, con el Parque empujando, ir por el segundo tanto. Y es así que, bueno, tras mucho golpear, tras insistir, obviamente Nacional, sin fútbol, pero con ganas, aprovecha uno de esos valores de arriba, donde Calione, que había tenido un partido discretísimo en la segunda parte, que se equivoca en el gol, entre otras cosas, manda una pelota al área, al segundo palo con buen tino para que aterrice donde la iba a buscar Gonzalo Petit, y con un frentazo marca el segundo gol para dar vuelta al partido. Lo que necesitábamos, lo que precisábamos, lo que habíamos venido a buscar, que nos generaba después, bueno, la ilusión de ver si en otro campo podía pasar algo, si podía darse alguna sorpresa en algunas horas de las canchas, pero sabiendo que nosotros al menos cumplíamos con lo que teníamos que cumplir, por esa ambición de la apertura, pero fundamentalmente, como Javier repetió un par de veces también, por esa necesidad de mantenerse allí en los primeros planos y con una ventaja sobre el tradicional rival en la tabla anual, esa que te genera dividendos importantes cuando se cierra el campeonato allá a fin de año y te puede depositar o con una ventaja o directamente en la tabla anual. Así que bueno, desde ese punto es que hay que celebrar la victoria. No funcionó desde el rendimiento, Nacional no jugó bien para nada, y bueno, pero obviamente pudo quedarse con la victoria. Así que, en definitiva, una tarde complicada desde el punto de vista del rendimiento, donde el equipo no funcionó y tuvo varios problemas, pero bueno, pudo revertir, pudo salir de esa zona y quedarse con las 3 unidades en disputa aquí en el Parque Central. Pasión Tricolor, la radio del hincha. Pasión